8:35 de la mañana, está bajando la temperatura, sensación térmica 5 grados, está bastante menos que cuando arrancamos el programa, pero bueno, ahora vamos a seguir con Pasos Perdidos y a charlar un tema político importante que tiene que ver con la discusión que se viene en el Congreso, con el pliego del juez Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema. Ayer se conoció un comunicado de distintos diputados de la Unión Cívica Radical oponiéndose a esto, y uno de ellos es Fernando Carvajal, y estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Fernando Amato? Manu Pol te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bien. Bueno, ¿cuáles serían las mayores críticas de parte de ustedes? No sé si fueron todos los diputados o un sector importante de diputados de la Unión Cívica Radical en contra del pliego de Ariel Lijo. Sí, hasta ahora hemos sido 4 los que hemos firmado en este caso. Es el pedido al Senado de que no le preste el acuerdo. Ya anteriormente habíamos solicitado también al Comité Nacional del Radicalismo que se expida formalmente rechazando el pliego, y habíamos presentado también ante el Poder Ejecutivo pidiéndole que no presente, no concrete la nominación del hijo. Bueno, las razones son muy claras y las hemos explicitado. Es el peor juez de Comodoro Pi. Esto lo dice, no es una cuestión de opinión subjetiva, sino que hay estudios realizados, por ejemplo, por el INESIB, donde hay una evaluación de la labor técnica del hijo, y está muy claro de que es uno de los peores jueces de Comodoro Pi. Un fuero que de por sí ya está sumamente cuestionado, justamente por lo que el hijo representa. ¿Y qué representa? Bueno, el hijo lo que representa es justamente jueces que están dispuestos a negociar con el poder y acomodarse de acuerdo a los tiempos políticos. Ajá. ¿Y con qué lo podría ejemplificar esto? Bueno, hay decenas de casos, desde YPF, ¿sí? Donde mantuvieron las causas congeladas durante meses y años. Ha habido, el hijo está demostrado de forma permanente el cajoneo de causas, ¿sí? De acuerdo al interés político. Tenemos el caso de YPF, tenemos decenas de casos. Tenemos el caso de Gildo Infran. En el caso de Gildo Infran, separó la causa de Olfam para posibilitar que la causa viniera a la justicia de Formosa, y acá Gildo Infran fuera sobreseído a través de un trámite express. Sí. Entonces, y esto además está refrendado por el conjunto de denuncias que hay, inclusive por enriquecimiento ilícito, que fue muy mal investigado por el propio Comodoro Pi, pero sin nunca lograr sacar las sospechas que hay sobre el enriquecimiento del juez Lijo y las operaciones de su hermano. ¿Y por qué usted cree que la Libertad Avanza precisamente insiste con este pliego? Porque el poder siempre quiere jueces con los cuales pueda negociar. Este es el punto. Esto lo sabe que es un juez con el cual va a poder llegar a acuerdos políticos y garantizar la impunidad de las cosas que pueden llegar a suceder en el gobierno. Y el problema es que este es el mismo motivo por el cual puede haber sectores del Partido Justicialista, ¿sí? Que son los supuestos grandes opositores a Milei, pero que resulta que no se han pronunciado. Y también algunos sospechosos silencios, debo decirlo, también de algunos radicales y de algunos del PRO, que tendrían que estar claramente diciendo que no hay ninguna posibilidad de votarlo al hijo por este conjunto de circunstancias que todos hemos denunciado y hemos coincidido, y sin embargo están dudando porque parece haber posibilidades de llegar a acuerdo. Entonces, esto verdaderamente es lo que se ha denunciado con razón como la casta, es decir, acuerdos transversales entre distintos sectores de la política
que tienden a asegurar impunidades. Y hay muchos que somos de la política, pero que somos de la política honesta y no estamos dispuestos a convalidar estos acuerdos cuasi mafiosos, sí, donde lo único que se pretende es asegurar la impunidad. Bueno, el radicalismo ha hecho acuerdos con la Libertad Avanza y le han votado un montón de leyes que son bastante polémicas también. Digámoslo. No es radicalismo, digámoslo. No es radicalismo, algunos sectores del radicalismo, ¿sí? Sí. No todos, Sí. todos hemos votado, Sí. pero a ver, de todo modo, no todo acuerdo es malo, ¿eh? Yo no tengo problema en sentarme a discutir acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos tienen que ser claros y transparentes, y tienen que ser por razones políticas claras y evidentes. Y lo voy a patentizar muy claramente con el otro candidato de Milei, que es García Mansilla. Una persona con la cual yo tengo profundas diferencias ideológicas, sí, pero que nadie le cuestiona que es una persona honesta. Claro. Entonces, podría ser parte de un acuerdo político poner una persona de un pensamiento de derecha o conservador en la Corte Suprema, porque finalmente es evidente que hay un sector de la sociedad que piensa eso, pero esto no puede ser la contrapartida poner a alguien que asegura un pacto de impunidad. Entonces, negociar perfiles ideológicos de los jueces, como se hizo durante el gobierno de Macri, que se puso un ex ministro justicialista, que fue intendente de la ciudad de Santa Fe, como era Rosati, y un hombre más cercano a un pensamiento republicano, como puede ser Rosencrantz, y eso fue un acuerdo político, y por eso se logró el consenso de los 2/3, pero ahí en ese momento no hubo ningún cuestionamiento a la honestidad intelectual, sí, o patrimonial de ninguno de esos dos candidatos. Por eso se alcanzaron las mayorías. Bueno, y alguno le podría decir que uno era el abogado del Grupo Clarín, el otro le podría decir pero que tenía bastantes cositas. Pero discúlpame, perdón, sigue siendo, ese es el problema. Ser abogado de cualquier empresa no puede ser motivo para objetar la designación de un juez. Sí. Bueno, pues si su estudio después sigue patrocinando. Pero vos podés patrocinar a cualquier empresa, lo que no puede ser un delincuente o usarlo a tu hermano para negociar acuerdos espurios por abajo. Ser abogado no puede ser, de haber sido abogado de ningún espacio puede ser motivo para una impugnación. Puede ser motivo para un rechazo, sí. A ver, en el caso del juez García Mansilla, un senador que es progresista podrá decir, no, mira, yo no le quiero dar acuerdo a un juez que es de pensamiento de derecha, y sería correcto. Ahora, hay cuestiones que no son opinables. La falta de integridad, la falta de honestidad, haber negociado causas judiciales a cambio de beneficios económicos, que es de lo que se lo acusa al hijo, esto no es un tema que esté dentro de las reglas del juego. Fernando, ¿cómo estás? La diferencia es sustancial. ¿Cómo estás? Manuel te saluda. Hola, y en este sentido, hablando un poquito de lo que decías de cómo la política tiene que llegar a estos 2/3, los acuerdos y demás, ¿cómo evaluás hoy a la Corte Suprema en sí? Porque parece que claramente cuando se habla se termina hablando nada más que de nombres y no, ni del funcionamiento, ni de las cuestiones de género que no se están cumplimentando. Digamos, hay un montón de cuestiones donde había una discusión hace 2 años casi acerca de la ampliación de la Corte. Todo eso quedó básicamente en la nada. ¿Cómo evaluás hoy en día a la Corte Suprema de Justicia? La evalúo muy críticamente, sin duda que la Corte Suprema tiene un conjunto de asignaturas pendientes, no viene funcionando bien hace muchos años, funciona con muy poca transparencia, ¿sí? El sistema de selección de qué casos toma y cuándo los resuelve es absolutamente caprichoso, y esto le ha quitado mucha transparencia a la Corte, así que sin duda que tenemos mucho para discutir, y por supuesto la cuestión de género, sin ninguna duda. ¿Es necesario ampliar la Corte Suprema hoy en día para que tengan una mayor No, capacidad? yo no creo que sea necesario ampliar. La Corte de 5, que ha sido la Corte histórica, ha funcionado bien, y ampliar la Corte, la verdad que lo único que hace es sumar problemas. Para mí las discusiones son otras, lo que hay que plantear es cómo tenemos un mecanismo legislado y transparente de selección de casos, cómo tenemos un mecanismo de elección de la presidencia
más claro y transparente, y sobre todo cómo le sacamos a la Corte el conjunto de gestiones que hace que no tiene nada que ver con su propio trabajo, como tiene que ver que durante años han manejado la obra social de manera muy poco clara y generando sospechas fundadas de negocios espurios. Sí, de hecho, sin embargo, la Corte como lo sigue causal haciendo. de juicio político del año pasado. Claro, pero lo han hecho todos. Fue causal de juicio político, pero porque en un momento el kirchnerismo dijo, ahora vamos a tomar este segmento. Pero la Corte maneja la obra social hace décadas, siempre funcionó muy mal y siempre ha habido curros. Entonces, no es un problema de que este motivo para sacar o no a los jueces que no me gustan porque sacan fallos que no comparto, que fue lo que pretendió hacer el kirchnerismo. Y Fernando, te saco un poquitito de la Corte Suprema y tomo algo de lo que decías recién. Por un lado, que habían sido 4 los diputados radicales que firmaron esto hasta el momento. Por otro lado, lo que decías cuando hablabas de los acuerdos políticos con la Libertad Avanza, que no son ni todos, ni necesariamente todos los acuerdos malos. ¿Cómo está la interna de la Unión Cívica Radical? Porque se comenta mucho que hay enojos con Rodrigo de Loredo como el presidente del Interbloque. De hecho, vuelve a aparecer la figura de Mario Raúl Negri, que va a estar, entiendo, para ser postulado para la AGN. ¿Cómo ves la vida interna del bloque de la Unión Cívica Radical en diputados? No, enojo no hay. Lo que hay sí son diferencias desde el punto de vista político y en algunos casos hasta ideológico frente a la decisión de cómo pararse frente al gobierno de Javier Milei. Hay algunos que estamos claramente en una posición opositora, hay otros que tienen simpatías con el gobierno y hay otros que especulan de que el gobierno todavía tiene consenso popular y hay que apoyarlo porque si no eso implica pagar costos políticos. Todo este conglomerado de visiones hay dentro del bloque que se manifiestan las votaciones y por eso nos cuesta mucho votar unificado, porque lo cierto es que estas visiones diferentes y profundas existen. Nosotros vamos a seguir reivindicando el radicalismo histórico, que es un radicalismo socialdemócrata, estamos orgullosos de ser socialdemócratas, estamos dispuestos a dar la batalla cultural. Creemos que es necesario construir un Estado, no el Estado bobo que pretendió el kirchnerismo con negocios sucios, pero sí un Estado inteligente y capaz de poner freno a los grandes poderes concentrados de la economía y que actúe como un ordenador, un impulsor del desarrollo económico y social. Eso es lo que nosotros como radicales creemos, y esto está en las antípodas de lo que piensa Milei. Y además nosotros tenemos una visión humanista de la política, nosotros creemos en la solidaridad y la fraternidad y queremos acompañar a los que están mal y darle una mano para que se puedan subir al carro de la producción y el trabajo. Y esto lo vamos a dar esta pelea en los meses y en los años por venir. Recién Manu te preguntaba cómo veías el funcionamiento de la Corte Suprema. Y yo te quería preguntar, en base a lo que fue todo el debate por la ley bases, lo que falta discutir del decreto 70, ¿cómo ves el funcionamiento del Congreso, digamos? Porque también hay mucha discusión sobre esta oposición dialoguista, hasta dónde llega. ¿Cómo ves el funcionamiento del Congreso? Y está funcionando mal por diversos motivos. Funciona muy mal porque tenemos un pésimo presidente, que es Martín Menem, que viene actuando de manera absolutamente fuera de lugar en todos los sentidos, abusando del poder, es decir, copiando todas las malas prácticas del pasado, y después, entre lo que es el conglomerado de los distintos bloques, un Congreso extremadamente fraccionado, en el cual los acuerdos políticos no son teniendo en consideración el interés general, sino que hay un exceso de especulaciones políticas. Esto alcanza al kirchnerismo, que de golpe descubre que todos tiene la fórmula para solucionar todos los problemas. Gobernaron 20 años, hicieron un desastre en el país, pero hoy son los que tienen claro todas las respuestas. Y después sectores de la oposición que no encuentran claramente su rumbo frente a un gobierno como el de Javier Milei. Y un grupo, yo creo, bastante minoritario, pero bastante sólido, que somos los que creemos que nuestro rol tiene que ser de tomar decisiones razonables, acompañar cuando el gobierno propone algo bueno, pero decir que no con firmeza también cuando se quieren producir excesos. Ahora, en el accionar en el Congreso no se lo ve tan
tan duro como está haciendo en sus declaraciones hoy, digamos, porque al final ¿A termina... quién? ¿A mí? Al bloque, No, digamos. perdón, pero creo que no me has escuchado, digamos. Sí. O sea, yo he votado en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Sí, pero la ley bases no la votó a favor al final. Yo voté parte a favor y parte voté en contra. Y bueno, pero porque la ley base había cosas que estaban muy bien. A ver, si vos me decís, hay un montón de cosas... ¿Qué cosas socialdemócratas estaban bien en la ley bases? Por ejemplo, la una a favor del trabajador. Te digo, si querés... Sí, por favor. Cómo no, pero permitime y te voy a decir de la ley laboral, si querés inclusive. Decime para qué han servido las famosas multas que durante estos 30 años impuestas por el menemismo se pusieron para luchar contra el trabajo no registrado. Yo le puedo... ¿8 millones de trabajadores? 8 millones de trabajadores no registrados tenemos. Yo le puedo decir, yo tengo un juicio contra una empresa y gracias a las multas no pierdo tanto con la inflación como perdería. Hace 8 años, estoy de acuerdo. Hace 8 años que no me pagan. Estoy de acuerdo. Y entonces, ahí está. Y entonces... a vos te soluciona el problema, pero a los 8 millones de trabajadores no registrados no les soluciona el problema. Entonces, ¿por qué no discutimos? Bueno, pero todos, entonces, a ver, porque vamos a perder derechos. El mayor problema del kirchnerismo, y creo que la causa de su derrota y del cansancio social que se produjo, y esto lo digo en serio y no con ánimo chicanero. No, eso es una linda charla. Es la negación a discutir los problemas. Y creo que el mejor ejemplo es el tema del trabajo no registrado. Nosotros tenemos 8 millones de trabajadores no registrados. En la provincia de Formosa, Gildo Infran tiene decenas de miles de trabajadores públicos como monotributistas. Y nadie discute eso. Y durante los 20 años, vos decías, reforma laboral, discutamos este problema y se han negado sistemáticamente a hacerlo. Entonces, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero ahora, reforma laboral siempre es quitarle derecho a los trabajadores, no es mejorar, no es mejorar la situación de los monotributistas. Ojalá fuera eso. Generar condiciones de un mercado laboral más claro, donde... No, eso está muy bien, ojalá. Ojalá. Alguna de las reformas... No creo que la ley bases lo haga. Yo creo que el retiro, por ejemplo, de las multas fue un paso adelante. Creo que la extensión del plazo de prueba de 3 a 6 meses como salió, también es un mensaje hacia los pequeños y medianos empresarios del país, que son los que dan el 95% del empleo registrado, para decirle, mirá, animate a probar a ver qué pasa. Claro, animate, tenés 6 meses un laburante, lo echás, no le pagás la indemnización, tomás otro a los 6 meses... Vamos. ¿En qué país estamos viviendo? En Argentina. Yo te digo dónde vivo en Formosa y yo lo que te digo es que acá los pequeños y medianos empresarios que son los que dan empleo, cuando consiguen un buen empleado que les responda a sus necesidades, se los quedan. No andan echando. Se los quedan. Habrá algunos sectores... No, te los quedan como empleados. No me chicanees. Porque a veces hay cosas de... No me chicanees. Seamos realistas. Seamos realistas. No todo en Buenos Aires. Lamentablemente ustedes ven, este es el problema. El segundo problema de este país es que todos analizan sobre la base de lo que sucede en Buenos Aires. Eso puede ser. No se ve el resto del país. Pasa con la ley de alquileres, por ejemplo. La ley de alquileres es una ley que la manejan las asociaciones de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, que es una realidad, y legislan para todo el país, desconociendo la realidad del resto del país. Bueno, y entonces, y esto pasa mucho con el empleo, porque cuando nosotros hablamos de ley de empleo, vos te imaginás que estás negociando con Techín. Y yo cuando pienso en ley de empleo, estoy pensando en el pequeño, en el mediano chacarero de acá que tiene tenemos que pensar en los hectáreas y pensemos los dos. Pero ¿sabés qué? En la agenda pública, la cuestión del pequeño y mediano empresario del interior no tiene espacio. Bueno, pero por ejemplo, ley de alquileres. Hoy dábamos la noticia que el interanual aumentó un 257% los alquileres. ¿Y cuánto aumentó la inflación? O sea, el problema de los alquileres es la inflación. Sí. Y bueno, a ver, ahora, la ley de alquileres, que aclaremos, la ley de alquileres, la famosa ley de alquileres que hoy tanto se defiende, fue un invento del PRO, vamos a decirlo. Es verdad. No fue el kirchnerismo, fue del PRO. Lipovetsky. Bien, exactamente. Entonces digo, porque si no la terminan
se terminan comprando todo. Sí. La verdad es que fue un fracaso, porque el efecto que tuvo, te guste o no te guste, fue la retracción de los alquileres. Sí. ¿Hay un problema de retracción de la oferta de alquileres? Sí. Sí. ¿Hay que solucionar eso? Sí. ¿La ley de alquileres sirve para eso? No. Entonces busquemos soluciones. Bueno, pero no se buscó soluciones, se sacó la que estaba. Bueno, está bien, pero busquemos O sea, soluciones. nadie buscó una solución. Sí, la buscamos durante mucho tiempo y no logramos. Entonces apareció Milei con su estilo, sí, y lo que hizo fue sacarla. Bueno, sí, ¿Sí? eso pasa. Ahora vos te sentás de nuevo a discutir con muchos sectores y te dicen no hay que hacer nada. No hay sí, que hacer nada. Y sí, en no, ese eso espacio tampoco, claro. Bueno, Eso sí, tampoco. pero eso es lo que pasa cuando vos querés discutir. Y así Sí. hemos logrado Sí. quedar en una situación del país donde lo terminaron votando a Milei porque nos negamos a discutir los verdaderos problemas de la sociedad. Bueno, la verdad le agradezco un montón esta charla franca. Me parece Ha sido un gusto. Me parece que así se construye debate. Así es, con respeto y con manteniendo las disidencias, pero pudiendo intercambiar ideas. Así que Pero le exactamente es lo que buscamos. Fernando Carvajal, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. agradezco. Ha sido un gusto. Abrazo.